Gloria a Dios. Ahora sí. Gracias, Señor. Estamos en vivo ahí con nuestros hermanos que nos siguen a través del Facebook. En la semana pasada tuvimos muchos alumnos. Realmente muy agradecidos a Dios por la presencia de nuestros hermanos. Muy bien, ya estamos aquí. Saludos a todos. Bienvenidos a todos. Muy bien. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes, hermanos, siempre contentos de podernos encontrar una vez a la semana, todos los martes, en este horario para compartir las enseñanzas. Estamos nosotros estudiando un tema muy importante que tiene que ver con la antropología bíblica, que tiene que ver con todo el contexto de las acciones, reacciones, actitudes, formas de moverse, cosas que debemos asumir como creyentes, como cristianos, siendo responsables de nuestra fe y actuando pues debida y adecuadamente. Un aspecto que vamos a tocar hoy es lo que tiene que ver con la sana doctrina, la apreciación de las verdades, la valoración de las verdades, tenerlas presentes, tenerlas en cuenta y ver su importancia. Es importante que podamos conocer y comprender lo que Pablo refiere como la sana doctrina, que está enmarcada dentro de lo que es el Evangelio. El Evangelio, esto es fundamental para nuestra vida saludable de fe, para crecer adecuadamente, para poder nosotros servir eficazmente en el ministerio. Para poder nosotros hacer las cosas de manera excelente, de manera eficaz, es necesario poder conocer y comprender lo que respecta a la sana doctrina, al evangelio fundamental, a lo que encierra el sacrificio vivo de nuestro Señor, lo que esto significa, la importancia que tiene. Hay algunas personas que giran alrededor de verdades colaterales, de verdades periféricas, y no se centran en lo que es realmente el Evangelio, la obra de Dios en favor nuestro, y desvinculan la serie de eventos que puedan vivir de lo que realmente es el Evangelio, es Cristo. El apóstol Pablo tenía una particularidad, una peculiaridad, y era que él, todo lo que se refiere a cualquier ámbito de la vida, cualquiera que fuere, siempre lo vinculaba, lo relacionaba y lo trataba a la luz de lo que significaba el plan redentivo. Todo lo vinculaba con lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y en base a esa obra, él podía dar consejo, dirección a todo lo que podía ser el interés humano. Y esto es fundamental porque si desasociamos lo que es la fe en Cristo, lo que es la obra de Dios en la vida del creyente, de todo lo que significa nuestra propia vida, nuestras vidas particulares, entonces no estamos centrados en el Evangelio y el Evangelio es como algo más, pero no es el todo. Y debe ser el todo de nuestras vidas, porque es Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando nosotros tenemos una comprensión clara, madura de lo que es la fe, podemos tratar diferentes situaciones de la vida con propiedad, de manera adecuada. Si no tenemos una buena comprensión de lo que es la palabra de Dios, y cuando hablamos de sana doctrina, no estamos hablando de lo que algunos suelen confundir con sana doctrina como cómo se debe vestir la mujer, si debe usar falda, no debe usar falda, si debe usar cabello corto, cabello largo. Esas son minoridades que no deberían ser tomadas y que estén relacionadas con la sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con la obra fundamental que es Cristo Jesús siendo crucificado como nuestro sustituto, muriendo en la cruz del Calvario. La sana doctrina tiene que ver con un evangelio cristocéntrico, diocéntrico, bibliocéntrico, y que otros detalles
no son pues lo que es lo esencial, lo fundamental, que tiene que ver con la salvación de la gente. La gente puede vestir y puede, pero si no tiene a Cristo, si no conoce a Cristo, entonces no hay salvación, ¿no? A veces nosotros tenemos la tendencia a mirar y mirar los pecados como unos peores que otros, pero a la luz de las Escrituras, dice la Biblia, por cuando todos pecaron. O sea, Dios ha estandarizado el pecado de tal manera que todos son pecadores a sus ojos y que solamente en Cristo hay redención y hay salvación, ¿no? A veces nosotros decimos los homosexuales se van a ir al infierno, pero el heterosexual sin Cristo se va a ir al infierno igual que el homosexual. Es decir, porque no es la conducta lo que salva, sino el conocer y creer en Cristo Jesús como fuente de salvación, como el único medio salvífico. Ahora, cuando tenemos esto claro, y lo hemos venido discutiendo y compartiendo a lo largo de todas las enseñanzas que hemos venido dando, cuando tenemos esto claro, entonces, número nuestra visión, la visión es clara. Eso es fundamental. Nuestra visión se torna clara. Entender la sana doctrina va a proporcionar una comprensión clara de la misión y propósito de la iglesia y del servicio cristiano. Fíjense, sin una comprensión de lo que realmente significa el evangelio del reino, el evangelio centrado en Cristo, no vamos a tener una comprensión clara de lo que es la misión, el propósito de la iglesia y nuestro servicio cristiano. Entonces vamos a estar como a la aventura. Como Pablo decía, vamos a golpear al aire, ¿no? Vamos a golpear al aire. Y eso sucede muchas veces en muchos cristianos que no tienen clara la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y no ven en Cristo su bendita esperanza. No ven en Cristo su bendita esperanza, su fuente de salvación, su seguridad de él. Cuando tú le preguntas a algunos creyentes, ¿cómo sabes que eres salvo? Ellos dicen, bueno, es que yo hice mi confesión, es que yo pasé adelante, es que yo me arrepentí. Y no asocian su salvación con el Salvador. No asocian su salvación con el Salvador, porque todo lo demás es consecuencia de creer y confiar en el Salvador. La salvación se la debemos a Cristo. Él es nuestro Salvador. Nuestra salvación está centrada en Él, no en los actos que nosotros pudiéramos haber llevado a cabo. Nosotros los actos que llevamos a cabo fueron una respuesta a la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Así que repito, entender esta obra fundamental, clave, trascendental, nos va a proporcionar una comprensión clara de lo que es nuestra misión, de lo que es el propósito de la iglesia y lo que es el servicio cristiano. Todas estas cosas pueden hacerse sin esta clara comprensión y se hacen mal y se hacen a la aventura, se golpea al aire. Hay mucha gente ocupada haciendo cosas sin comprender realmente por qué debe hacerlas y cómo depender de la gracia y del favor de Dios para hacerlo. Y esto también da como consecuencia que, número dos, no tengamos un fundamento sólido. Tenemos que tener un fundamento sólido. A esto añado diciendo, una comprensión precisa de la sana doctrina, del entendimiento de la obra de Dios en Cristo Jesús, allá en la cruz del Calvario, va a servir como un fundamento sólido para nuestro servicio. Nos va a permitir construir sobre la verdad inmutable de las Escrituras y evitar desviarnos hacia enseñanzas erróneas y prácticas engañosas. Ojo con eso, nos va a evitar desviarnos hacia enseñanzas erróneas y prácticas engañosas. Muchas prácticas engañosas. La Biblia habla de vientos de doctrina, ¿no? La Biblia habla de vientos de doctrina. Yo recuerdo cuando hace años atrás se puso de moda el rugido, recordarán ustedes, ¿no? La gente ruge, ¿no? Y rugían y ruge y era algo que se puso muy de moda, ¿no? Y en todo lugar, en toda concentración, se le pedía a los creyentes que rugieran y la gente rugía.
pero ¿por qué y para qué? ¿Qué sentido tenía, no? O sea, es algo interesante cómo la gente asume determinadas prácticas, determinadas modas, porque no está enfocada, no está centrada, no está entendiendo lo que realmente la obra de Dios en Cristo Jesús, allá en la cruz del Calvario, significó. Entonces, tenemos que poder tener un fundamento sólido. Hay mucha gente entusiasta en las iglesias, mucha gente eh, emocional, intelectual, que asumen ciertas formas, ciertos estilos, ¿no? Y uno las ve. Y están ahí en la iglesia y cobran cierta notoriedad, pero cuando se trata de desafíos, de retos, de situaciones, de confrontación de nuestra fe, pues se diluyen, ¿no? Son gelatinosos y pierden su potencia. Y entonces uno se da cuenta que pues estaban fundamentados sobre la arena, no estaban fundamentados sobre la roca que es Cristo, no estaban edificados sobre las verdades inmutables de las escrituras y pues no pudieron evitar desviarse, ¿no? Hacia enseñanzas erróneas y prácticas engañosas. Eso suele pasar con muchas personas a nuestro alrededor. Debemos tener mucho cuidado de examinar. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese examinarse tiene que ver, pues, hermanos, con tener un buen entendimiento de lo que la fe es, de lo que la obra de Dios significa, y desafortunadamente situaciones que se presentan en la vida evidencian que no teníamos tal fundamento, ¿no? Digamos que la pandemia, la situación que hemos vivido hace unos años, hace poco tiempo, pero que hemos salido de ahí, evidenció una serie de condiciones y situaciones en los creyentes que pues mostró pues que no había un fundamento, ¿no? Porque fácilmente fueron llevados por la corriente del momento, ¿no? Del sistema. Entonces, eso demuestra, hermanos, que no estamos haciendo un buen trabajo desde el ministerio, lo digo, ¿no? Desde la obra ministerial, porque no estamos formando a creyentes solidificados en Cristo, arraigados en su fe en Cristo, que eh, vamos, que aparte de una serie de situaciones que podamos vivir, nosotros podamos tener la confianza y la seguridad de que Dios es con nosotros. Hay mucha gente que ha abandonado su fe por una u otra situación, porque perdieron un ser querido, porque según ellos Dios no los escuchó, porque postularon a la universidad y no entraron, pero estuvieron orando, estuvieron ayunando y Dios no les concedió. Y entonces ellos se resintieron. Hay mucha gente que tiene esa actitud, ¿no? Que al ver que las cosas no suceden según sus pensamientos, pues se resienten o se alejan. Pero eso evidencia, pues, que su fe no es una fe viva, que no están arraigados en Cristo, que no conocen lo que es realmente la verdad de Dios. Y esto es nuestra responsabilidad. Tenemos que direccionar al creyente a tener una fe viva en su Redentor, en Cristo. Desafortunadamente hay ministerios que jalan su atención sobre ellos, sobre las personalidades, sobre las denominaciones, y su seguridad está en su organización y no en Cristo. Y esto se ve evidenciado porque cuando pierden todo lo demás, no tienen nada, ¿no? Entonces, es muy importante entender la obra salvífica, lo que Cristo ha llevado a cabo en la cruz del Calvario, el propósito de este plan redentivo, porque toda la vida debe estar enmarcada en ese marco de fe que es Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice para que Él tenga la preeminencia, para que Él tenga la primera. A Dios le plació que en Cristo habitase la plenitud de la deidad, dice la Escritura. Entonces, esto, número 3, nos va a proteger contra el error, ¿no? Nos va a proteger de caer en falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas existen, pululan, están ahí alrededor de nosotros. Las falsas enseñanzas, las mezclas, ¿no? Las mezclas es
triste ver cómo personas asumen una serie de cosas que mezclan en su fe y que no es realmente una fe saludable, una fe viva, una fe inquebrantable, que solamente viene de depender plenamente de la obra de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es básicamente. Y hay gente que piensa que avanzar en la fe es dejar de lado toda la obra redentora de Cristo, ¿no? Es mirar más allá de esa obra, pero en realidad toda nuestra vida gira alrededor de esa obra, la obra redentiva, la obra redentora. Así que para ser protegidos de caer en falsas enseñanzas y distorsiones del mismo evangelio, porque la distorsiona, es importante estar bien arraigados, bien cimentados. Esto es especialmente importante, hermano, en un contexto en el que pueden surgir enseñanzas engañosas o herejías. Estamos viviendo en un tiempo peligroso, donde la religiosidad lleva a un egocentrismo, a un antropocentrismo, donde todo es el hombre, nada es Dios, donde es el hombre el que soberano, el hombre que gobierna, el hombre que decide, el hombre que ejerce, pero sin conocer realmente lo que hay detrás, que es Dios, que es Cristo Jesús reinando, que es Cristo Jesús el Señor, Él es el soberano. Y esto es fundamental, esto es clave, es determinante. Él es el Señor. Él es el Señor. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo no hay iglesia. Sin Cristo no hay obediencia, no hay servicio. Todo es Cristo. En Él está arraigado todo y nosotros debemos estar arraigados en Él. Si Cristo es el todo del todo, recuerden a Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por mí, dice él, ¿no? Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo es consciente del plan redentivo, de la obra redentiva de Cristo. Nosotros debemos desarrollar conciencia de ello. Esto va a permitir que nos podamos mantener firmes cualquiera que sea la situación o circunstancias que podamos vivir, pérdidas, sufrimientos, luchas, inclusive nos da seguridad y nos protege de la abundancia. Cuando estamos en abundancia, cuando Dios nos prospera de una forma sobreabundante, también seremos protegidos, porque nuestra confianza no estará en aquello que poseemos, sino en Cristo Jesús. Él es nuestra piedra de gran precio, dice la palabra de Dios. Él es el tesoro escondido y sin Él todo lo demás está de más. Para ser protegidos del error, de las distorsiones del Evangelio, de las enseñanzas engañosas o herejías que han surgido, es necesario que nos centremos en Cristo, que entendamos quién es la fuente de nuestra salvación, que Él es la fuente de todo nuestro bien. Él es realmente todo para nosotros. Cuando nosotros no entendemos este principio, vamos a buscar algo más, y no vamos a entender que en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. Es fundamental. La Biblia dice que estamos completos en Él. Otra vez, si nosotros tenemos una comprensión clara de quién es Cristo, de la obra que Él ha llevado a cabo, vamos a poder también desarrollar motivaciones correctas. Motivaciones correctas. Porque tenemos que examinar qué nos motiva para servir a Dios. El amor, la gratitud, que es lo que debe motivarnos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros tenemos gratitud a Dios por lo que Él ha llevado a cabo en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos motiva a servir. Cualquier otra motivación es incorrecta. Cualquier otra motivación es incorrecta.
Una comprensión profunda del Evangelio, hermanos, nos va a motivar a servir por amor y gratitud a Dios. Gratitud a Dios. Todo lo demás está de más. Todo lo demás está de más. Entonces, es importante que entendamos que debemos nosotros servir, por supuesto, pero servimos porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos con Él. No estamos tratando de pagar una deuda hacia Él. Las deudas han sido saldadas en Cristo Jesús. Dios está complacido con nosotros y nosotros estamos agradecidos. Nosotros no estamos buscando la aprobación de Dios porque en Cristo ya hemos sido aprobados. Tampoco estamos buscando recompensas de los hombres, porque en Cristo Jesús seremos también recompensados. Entonces, la motivación es fundamental. ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Estamos agradecidos a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Esa es la motivación correcta. Es fundamental, hermanos, que seamos entrenados, capacitados, que estemos bien entendidos de las verdades de Dios. ¿Para qué? Para que podamos enseñar y discipular también a otros. Porque a través del Evangelio somos equipados, somos entrenados, somos preparados para poder compartir, comunicar verdades que puedan ayudar, sostener, fortalecer la vida de los demás. La sana doctrina o el buen entendimiento del Evangelio nos va a equipar para enseñar y discipular de manera efectiva. Nos va a equipar para enseñar y discipular de manera efectiva. Nos va a permitir explicar con precisión y claridad las verdades fundamentales de la fe cristiana. Dios es soberano. Dios es justo, Dios es amor, Dios es santo. Amén. Los atributos de Dios son fundamentales. Conocer a Dios en la persona de Cristo Jesús es clave. Estas verdades son verdades que transforman, que revolucionan nuestras vidas. Amén, que realmente nos sacan del caos, de la religiosidad, nos liberan de una serie de prácticas equivocadas, de ciertas cosas que a veces tienen que ver con judaísmos, ¿no? Judaizando a los creyentes, asumiendo prácticas equivocadas dentro del culto, dentro del servicio cultual a nuestro Dios. Hay muchas cosas que son mezclas, que realmente son engañosas. Ustedes verán, ¿no? Las prácticas que ahora se tienen de el templo, lo que se denomina templo. La Biblia dice que el templo somos nosotros, somos templo del Espíritu Santo, pero lo que llamamos nosotros templo a veces y separamos de el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y el púlpito viene a ser el lugar santísimo, y ahí solamente pueden subir los hermanos que tienen buen testimonio, etcétera. Pero esa figura que nosotros promovemos, practicamos, y que realmente da una comprensión equivocada del Evangelio, porque en Cristo Jesús nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Y el lugar santísimo ya no es algo físico, es algo espiritual. Tenemos acceso a la misma presencia de Dios en Cristo Jesús, de que el cielo es el trono de nuestro Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Que ya no es en aquel lugar ni en aquel, ya no es como dijo nuestro Señor, ni en este monte ni en Jerusalén, sino que en espíritu y en verdad es necesario que le adore, ¿no? Entonces, esta comprensión de libertad que tenemos en Cristo, de vida, de gozo por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que donde quiera que estemos tenemos acceso a la presencia de Dios, entrada libre por la obra de Cristo Jesús, ya no hay ningún velo que separe el lugar santísimo de la presencia de Dios.
hermanos, es extraordinario realmente lo que ha acontecido a través de la obra de Cristo. Deberíamos estar hablando de ello una y otra vez, mencionándolo, proclamándolo, compartiéndolo, pero nos hemos enfocado, distraído en una serie de temas que nos hacen perder de vista todo lo glorioso que es haber sido redimidos en Cristo Jesús. Motivaciones incorrectas, no entender bien, no comprender bien lo que realmente significa el Evangelio, puede llevarnos a ser imprecisos y poco claros en las verdades fundamentales de la fe cristiana. Y Dios nos ha llamado a estar enfocados, centrados en la persona de Cristo. A veces uno se da cuenta, yo he sido parte y soy parte de algunas instituciones, algunos grupos, fraternidades, y uno se da cuenta cómo la gente anda fomentando levantar el nombre de la institución, propagar el nombre de la institución, que la institución sea conocida, sea reconocida, y se pierde de vista el hecho de que es Cristo el que debe ser proclamado, a quien debemos anunciar, de quien debemos hablar, pero no, ahora se menciona las instituciones, los nombres, y cada uno quiere hacer conocido como institución su propio nombre, y no se centra la fe en Cristo, que se pierde de vista lo esencial, lo fundamental de la reunión, lo básico de lo que es el propósito de una institución, de un grupo. ¿Qué nos ha llamado Dios? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Levantar una organización, levantar un nombre, una denominación, o levantar el nombre de Jesús? ¿O celebrar el nombre de Jesús? Ustedes se dan cuenta, vivimos en un mundo donde todos están queriendo ser algo, no dándose cuenta de que en Cristo Jesús somos todo. Vivimos en un mundo donde toda la gente anda buscando ser algo, no entendiendo que en Cristo Jesús somos todo. En Él estamos satisfechos. Él es el nombre que debe ser proclamado, compartido, anunciado, propagado. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el nombre de Jesús ha pasado a un segundo lugar y el nombre de la institución, de la denominación, de la organización, es lo que se pone por delante, porque se ha perdido de vista lo esencial, lo fundamental. Y si vivimos en un sistema de esa manera, pues no vamos a ser precisos, no vamos a ser claros y vamos a perder de vista las verdades fundamentales de la fe cristiana. Y entonces no va a haber coherencia en nuestros ministerios, no va a haber coherencia, porque es la comprensión clara del Evangelio la que nos va a ayudar a vivir de una manera coherente con lo que creemos y enseñamos, coherente con lo que creemos y enseñamos. No es triste, es lamentable como el nivel de santidad, de santificación se ha perdido, cómo estamos viviendo una vida donde la envidia, los celos, la competencia prima. Y eso es triste, es doloroso, es lamentable, es decepcionante encontrarnos con personas que están buscando levantar su propio nombre, su propia forma, y no exaltar el nombre de Jesús, no darle la gloria a Dios. Yo me he encontrado en situaciones en las que he sido testigo de acciones vergonzosas, ¿no? Donde un pastor no quiso firmar un documento porque su nombre no aparecía arriba, sino que aparecía por debajo de otros nombres. Y no, yo no firmo mientras mi nombre no esté arriba. Cosas así, un documento que tenía que ser mandado a autoridades para que puedan entender qué es el propósito que estamos llevando a cabo aquí. Pero no, engreídamente diciendo, no, yo tengo una iglesia grande y como tengo la iglesia más grande, yo exijo que se me ponga un lugar especial. Esas cosas son niñerías, son infantilismos, son carnalidades y debemos rechazarlas porque Dios quiere que caminemos en humildad, en sencillez, donde el único nombre honrado y levantado debe ser el de Jesús, el de Cristo Jesús. Y debemos estar dispuestos a sacrificar todo para que así sea. Pero desafortunadamente no siempre sucede así y eso es realmente triste y vergonzoso. Nuestro testimonio tiene que elevarse al punto en que vivamos para Dios y por Dios.
y dejemos de lado una serie de prácticas y costumbres que no glorifican a Dios. Gracias, Mario, por tu comentario. Es una bendición, hermano Dancur. Y otros hermanos que nos están siguiendo aquí. Realmente es maravilloso ver a mucha gente enfocada y con nosotros en esta hora. Entonces es fundamental, repito, una comprensión clara del Evangelio, de la obra de Cristo, nos va a ayudar a vivir de manera coherente con lo que creemos y enseñamos. Nuestro testimonio se vuelve más auténtico y poderoso cuando nuestro servicio está arraigado en la comprensión firme del Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es la obra redentiva de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en favor nuestro. Bendito sea Dios. Esta es una verdad, Pablo dijo, esta es la verdad, esto es lo que debe ser proclamado, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo él. Entonces, esto es fundamental. Fíjense, en el libro de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice Pablo, tú, hablando de Tito, dando testimonio de Tito, ojo con esto, dando testimonio de Tito, dice, tú en cambio enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjense esa llamada de atención de parte de Pablo para con Tito. Tú, en cambio, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y esta es la exhortación que yo hago desde esta plataforma. Digo, hermanos, nosotros debemos enseñar lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Pero cuando hablamos, otra vez repito, de sana doctrina, estamos hablando del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de Cristo, de la obra que Él llevó a cabo en favor nuestro, de lo que Cristo es para nosotros, lo que Él significa para nosotros. Él es todo, el todo para nosotros. Entonces, enseña lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. En primera de Timoteo, otra vez, el apóstol Pablo, fíjense, la clase de creyentes que Pablo producía, la clase de discípulos que Pablo producía, la preocupación que Pablo tenía porque los creyentes, sus discípulos, los discípulos, pudieran tener una clara comprensión y una vivencia identificada y comprometida con la verdad. Primera de Timoteo 4:16, en la Nueva Versión Internacional dice, Pablo le dice a Timoteo, presta atención a ti mismo y a la enseñanza. Continúa en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te escuchan. Fíjense Pablo la importancia que le da a la enseñanza, a la verdad. Persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice Pablo. ¿No? En segunda de Timoteo, otra vez, segunda de Timoteo 3:16 al verso 17. Y esto es básico, fundamental. La Nueva Versión Internacional dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ojo, cuando Pablo menciona esto, lo está escribiendo, lo está dejando ahí escrito, él no se está refiriendo al Nuevo Testamento en ese momento. El Nuevo Testamento recién se está haciendo, recién se está escribiendo. Se está refiriendo a todo el antiguo, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, las Escrituras, lo que Jesús decía, las Escrituras. ¿No? Escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Y se refería a las Escrituras que hasta ese momento existían, ¿no? De Génesis a Malaquías. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin, con el propósito de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, la ignorancia de las escrituras, el no tener en cuenta la importancia que ellas tienen, va a hacer que no estemos enteramente preparados, no estemos capacitados para la buena obra a la cual hemos sido llamados. Entonces, tenemos que remitirnos a las escrituras y tenemos que remitirnos leyéndola con seriedad, leyéndola con propiedad. Estaba escuchando enseñanzas, por ejemplo, de César Vidal en relación al libro de Daniel. Qué coherencia, qué exhaustiva investigación del texto, qué capacidad de consideración a lo contextual, al contexto, wow, magistral. Y gloria a Dios, yo nunca había escuchado una enseñanza del libro de Daniel en ese nivel.
Dije, qué tremendo, qué tal bagaje de entendimiento y conocimiento del idioma, del contexto histórico, de las profecías. ¡Wow! Bien nutrido, mucho alimento, ¿no? Espiritual, realmente extraordinario, pero remitido y basado propiamente en las escrituras, ¿no? No entrando en el plano especulativo, en el plano místico, sino sobriamente, coherentemente, realmente importante. Entonces, aprender a leer la escritura de esa manera, ¿no? Considerando el contexto, remitiéndonos a la cultura de aquel tiempo, a las costumbres, poder ser exhaustivos en un estudio profundo para no caer en situaciones, pues, vagas, livianas. Es muy importante. El apóstol Pablo lo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, sin caer en especulaciones, en presuposiciones erróneas. Muy importante. Entonces, conocer la doctrina, tener un buen entendimiento de ello, es esencial para que podamos servir con excelencia, con eficacia. Nos va a proporcionar un fundamento sólido, una guía para nuestra motivación y misión. Nos va a equipar para ser servidores efectivos en el reino de Dios. Hay falta de efectividad. Hay temas que se discuten y que no son esenciales, no son fundamentales, no traen transformación a la vida del creyente. Y debemos preguntar, ¿qué tipo de creyentes estamos produciendo? ¿Estamos produciendo creyentes comprometidos, identificados con su fe, que estén dispuestos a vivir una vida de sacrificio, de entrega, de rendición? ¿O cristianos livianos, facilones, que pues fácilmente movibles? Tenemos que examinar. Un pastor amigo mío, que tiene una iglesia muy grande, él nos decía, en el tiempo de la pandemia yo tuve que hacer una mea culpa, me dice él, un pastor amigo, tuve que hacer una mea culpa, porque me di cuenta que no había que preparado a los creyentes en mi iglesia para mantenerse firmes en situaciones como las que vivimos. Wow, realmente habíamos tenido un ministerio tan entretenido, tan distractivo, que a la hora de la prueba no teníamos creyentes firmes, dispuestos, comprometidos con la obra de Dios, con la obra local, con el ministerio. Se evidenció que eran cristianos comodines, que disfrutaban el momento, pero que no estaban fundamentándose en lo que es y arraigándose en lo que es la fe en Cristo Jesús. Una mea culpa, por supuesto. ¿Por qué no? Tenemos que reconocer que podemos no estar haciendo un trabajo efectivo, porque estamos entreteniendo a los creyentes, porque estamos distrayéndolos, porque estamos dándole pues gelatina, panetela, cosas que no nutren. Y a veces las cosas que nutren son cosas que son confrontacionales, que son cosas que son desafiantes y que demandan de nosotros una rendición, una entrega total, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos arraigarnos y cimentarnos en la verdad de Dios, que podamos nosotros confiar en la gracia y en el favor de Dios. Yo quiero que miremos, por ejemplo, en el libro de Colosenses, en el libro de Colosenses, y quizás valga la pena leer este pasaje, me gustaría. Yo necesito. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, permítanme, porque necesito verlo bien. Dice, en Colosenses capítulo 2 y por supuesto voy a leer este pasaje en una traducción contemporánea, como para facilitar su comprensión.
Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Wow. Esta es la traducción, la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos. Dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Y siempre sean agradecidos. Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas, que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Todo lo que Dios es, vive en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados juntamente con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios, que se demostró cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados, ya que su naturaleza carnal no estaba circuncidada, pero Dios les dio la vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplíamos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Dios venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que han visto y se guían solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido al cuerpo para que crezca como Dios quiere. Puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto u otro, no toquen aquello? Esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Parecen ser sabias porque requiere que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal, la cual solo es posible naciendo de nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder comprender estas verdades
que podamos nosotros confiar en la gracia y en el favor de Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento. Es Dios, es Cristo Jesús, la verdad. Así que afirmémonos en Él, confiemos en Él y en su gracia y en su favor. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Estoy realmente tocado, conmovido, porque Cristo Jesús es el Señor. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a despedir a nuestros hermanos allá en el Face, decirles que los agradecemos por haber estado ahí, recibiendo las enseñanzas. Es una bendición poder contar con gran número de personas que nos siguen a través del Face. Pero aquí nos quedamos con nuestros alumnos en el interno para seguir compartiendo y teniendo a veces una conversación y de repente presentar algunas preguntas, algunas dudas e inquietudes. Recordándoles que mucho del material les hacemos llegar a través del WhatsApp. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos allá en el Face. Bendiciones con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Una bendición maravillosa. Gloria a Dios. Hernán Morán, gracias por tus saludos y gracias por estar ahí. Me acuerdo de ti, mi hermano. Amén. Jenny Urcia, que está en los Estados Unidos. Un abrazo para ti, Jenny. Gracias por estar ahí. El pastor Ángel, que está recibiendo aquí y también ahí en el interno. Mario, un abrazo para ti. Mercedes, gloria a Dios. Gracias a ustedes por seguirnos. Eunice, amén. Luis Vega, Paola, amén. Gloria a Dios. Eva Flores, querida hermana, bendecida. Jennifer, gloria a Dios. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Bendiciones con ustedes. Un abrazo. Dios los bendiga.